Ahora sí, entonces vamos a darle, a ver si arrancamos con el siguiente panel. Gracias, Diana. Em, invitamos a Carlos Melcoñán, a ver si ya está Carlos en la sala. A ver. Sí, está Carlos. Carlos está por Zoom. Tenemos a Carlos Melcoñán, yo ya lo hacía en la sala y no lo veía. Tenemos a Carlos Melcoñán ahora sí para el siguiente panel. Ahí está Carlos, ¿cómo andás? Ahí, Ahí, ¿escuchan? perfecto. Bueno, espera que voy a apagar acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá estamos. Carlos, gracias por Bueno, acompañarnos hoy. El ministro, Mario, ¿cómo? el ministro, el posible No, ministro. si ganamos, sí, pero primero quiero saludar a todos ahí. Muchas gracias. Como siempre digo, cada vez que me han invitado, un lugar muy particular y creo que he ido a la gran mayoría de los eventos que me han invitado todos estos años, de cuando era muy pibe. Así que uno se acuerda de esas cosas. La última vez, sobre la hora, pudimos meterlo de Salta y esta vez casi me resultaba imposible porque llegué acá al Sumar a media hora y tuve todo el día acá. Y entonces les agradezco que aunque sea un ratito, me dejen participar. Igual el pollo está ahí, así que mandamos un sub-20 ahí del Lieral para... Espero que no me hayan mentido. ¿Cómo anduvo el pollo? Bien, muy bien. El pollo habló, habló de una parte y ahora queremos escuchar la otra parte, la Pero actualidad. díganme la verdad, porque si no, Se peleó con todos el pollo. Llora mucho mejor que bueno, vos en cámara. eh, mirá, pero bueno, me parece Eh, muy bien. Ahora, te quería preguntar, ¿cómo estás viendo vos el escenario? Una pregunta que le fui haciendo a todos los economistas. ¿Cómo estás viendo el escenario hasta diciembre? ¿Cómo te imaginás la transición esta hasta diciembre? Mm. Bueno, la verdad debo confesar que la veo peor que hace un tiempo. Ustedes saben que como primer gran definición, todos nosotros erradicamos violentamente dos temas que tenían que ver, uno, con la eventual espiralización de la economía, Rodrigazo y todo ese tipo de cosas, y segundo, nos opusimos frontalmente al tema bomba, bola de nieve y demás. No para quedar bien con nadie, sino porque efectivamente razonamos así. Siempre dijimos que hay que ser muy malo y casi provocar una espiralización, una hiperinflación o cualquiera de estas cosas. Siempre fue un gobierno muy frágil, siempre consideramos que este es un gobierno con independencia de lo que pase de aquí para adelante, porque así lo hemos dicho. Este gobierno empezó a irse, como le ocurrió a las últimas administraciones en la Argentina, a mitad de mandato. Noviembre del 21 fue letal. Tuvo 6 meses deshojando la margarita. Me acuerdo perfectamente de este tema porque en el interín, por razones profesionales, me vi con la vicepresidente y muy cariñosamente definimos al nuevo ministro como con la posibilidad de salvar al equipo de la B, cruzar a la otra orilla y que el oficialismo, kirchnerismo, peronismo, como sea, no descienda. Ese fue nuestro diagnóstico de siempre. Es decir, esa fue la máxima pretensión. Y también con absoluta objetividad dijimos, bueno, la sequía que se conocía desde el mes de diciembre, enero, fue casi como la elección. Nadie acertó que iba a ser de semejante magnitud y esa sequía en un gobierno frágil políticamente hablando y económicamente hablando fue letal. Por lo tanto, ahí venía la necesidad de tomar una serie de recaudos para un país que habitualmente frente a esas circunstancias, es decir, si yo el año pasado tuve el mercado cambiario neutro
y este año pierdo 20.000 millones de dólares de la sequía, bueno, tengo que tener reservas, tengo que tener un poco de recesión, tengo que tener un poco de evaluación, pero el ministro se emperró en que no. Se emperró, hasta que se ha hecho muy evidente, que aquí empezó a trasladarle el problema a la próxima administración, que ahora voy a explicar en qué término y en qué término vamos a blanquear que nos vamos a oponer a eso. Simultáneamente entró en desarrollar su estilo poco confiable en Washington respecto a las cuestiones que hablaba y firmaba allá y a qué es lo que ponía en práctica cuando venía acá. Entonces esa situación se fue agravando. Primero, bueno, yo diría, me falta hablar políticamente hablando, vino la decisión de ser candidato y ministro al mismo tiempo, que roza la irresponsabilidad porque tienen objetivos contradictorios. Y bueno, estamos corriendo el riesgo en mayor magnitud que después de la elección pase, si llega hasta allá, sin que pase antes, que pase lo que pasó a las 10 de la mañana del día siguiente de la primaria, que es que devaluó. Entonces, ahora podemos de nuevo hacer un análisis traído hasta acá más puntual de lo que me dijiste. Acá hay varios problemas. Voy a empezar con el cambiario. El problema... A ver, se nos congeló. Sí, mira, si se congela demasiado, lo llamamos al pollo para que continúe. Enrique, ponete la suplente. A ver si podemos retomar la conversación con Carlos. Estamos en esa. Puede pasar, puede fallar. Ahí está, a ver, no. Volví. Sos objeto de un boicot, Carlos. No sé qué ibas a decir. No, estaba por decir que el 350 pesos, ¿hasta ahí se escuchó? Sí, no. Bueno, el 350 pesos, del 280 al 350, el 350 no es un problema en términos de su nivel, porque Argentina ha tenido tipos de cambio traído a hoy inferiores a ese. Pero sí es un problema si con 11, 12, 13 mensual de inflación lo vuelve a mantener fijo. Lo que va a hacer en 2 meses y medio, si lo pudiese aguantar, va a ser que el 23 de octubre a las 10 de la mañana va a estar en un problema levemente peor que el que estaba el 14 de agosto. Segunda cuestión. Le encontró la vuelta a algo que seguramente le van a prohibir, porque no sé si va a haber segundo tramo de yuanes. Yo hoy creo que está más cerca de que no haya segundo tramo de yuanes. Entonces esta cuestión de que vendo yuanes, compro dólares, me queda neto positivo, no suben las reservas y vendo en los mercados alternativos, por ejemplo el MEP, para tener la brecha en 100, también se acaba. Entramos en circuitos ochentistas, donde dejo para la soja 4, 3/4 y 1/4, en términos de ir a liquidar al contado con liquidación, que es un mercado donde el gobierno no podría actuar de otra manera y le hace ruido el 800. Eso es como comprar reserva y después vender, ir a venderla directamente. Su negligencia a bajar las importaciones, pateándosela al que viene. Ya hemos dicho hasta el cansancio todos los integrantes del IERAL que el año que viene, si nos toca gobernar, nosotros vamos a darle un tratamiento distintivo a las importaciones flujo de la del stock. Y después, si quieren, podemos hablar del flujo.
porque el stock es claramente que este ministro quiere no retasear importaciones él, no entrar en un conflicto que pueda vincular incipiente al faltante importador y trasladarle el problema a la próxima administración. Finalmente, todo el impuesto país cobrado a las importaciones, que era parte de disminuir la emisión monetaria para compensar la caída de las retenciones en las exportaciones, la van a rifar con este último irse a la banquina del reformateo del gasto público. Quiere decir que ha desaparecido el ministro y ha quedado 100% establecido el ministro candidato. Entonces, todo esto agrava la situación en términos de tu pregunta y de cómo se llega, yo diría primero octubre, después a noviembre y después a diciembre. Carlos, Entonces, si ustedes llegaran a un balotaje en octubre, supongamos sí, Milei, Juntos por el Cambio, sí. ¿cómo te imaginas al peronismo actuando en ese escenario desde el punto de vista económico? ¿Cómo me lo imagino actuando al gobierno, decís Al vos? gobierno, sí, es verdad. No lo sé, es una situación adicional a lo que he comentado desde la política, porque mucho antes de la PASO, yo he aparecido por todos los medios diciendo que aspiraba a que la clase política que quiere ser protagonista de aquí en adelante, fuera de casta, los nuevos y demás, tenía que generar una alternativa patriótica en la transición. Y puse como ejemplo al propio Mauricio Macri. Todo el mundo sabe mis diferencias que yo tuve desde el primer día con la política económica y el formato que puso en práctica el presidente Macri, pero simultáneamente, cuando el presidente Macri es derrotado, se pone a disposición de las nuevas autoridades. El presidente Fernández le dice que está conforme con ese tipo de cambio. Un tipo de cambio que traído a hoy da más de 350 pesos. Hasta entra en el costo de reperfilar la deuda. Entrega equilibrio con el fisco. Le entrega 10.000 millones de dólares de reservas vivas. Le devalúa. Es decir, y le coloca un control de cambio menos light que el que había inventado previamente de hasta 10.000 dólares de portafolio y demás. Quiere decir que yo no sé si aquello fue patriótico o no, pero claramente el presidente saliente ponía él y su gente a disposición para una transición que aún más, recuerdo nuestro último informe previo a la asunción de este gobierno, que fue los colchones que Macri le deja a la nueva administración. Y eran exactamente esos, era, te dejo el primer año tranquilo en términos de las cosas que te dejo y ya a partir de ahí es tu tema. Lo que no puede ocurrir es que descaradamente ya esta última etapa post-paso, el ministro sea ministro candidato 100%. Realmente, está dejando ahora un desastre. Y quiero que sepan algo. Cuando me he hecho cargo del IERAL, en nuestra primer presentación del 22 de marzo del 22, lo que nosotros dijimos es, sepamos en estas 10 fotos estructurales, gasto, impuesto, exportación, Banco Central, Tesoro, deuda, federalismo, que esto va a ser más o menos así. Así que está prohibido acá que cualquier integrante de este equipo el 11 de diciembre diga, che, pero yo no sabía que dejaban esto. Acá no hay deuda flotante, futuros. Se advierte ahora de cómo son las cosas. Ahora, Carlos, entonces vos ya sabés un poco dónde estás parado o dónde podrías estar parado si en 10 de diciembre asumís como ministro de Economía en una eventual victoria de Patricia Bullrich. Estás en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Te sentás ahí en esa silla eléctrica
y decís, ¿cómo es tu primer día? ¿Qué cosas haces literal? Primeras 24 horas en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Bueno, lo primero en términos de cómo lo expusiste, desenchufo la silla. Sí, si se trata solo de eso, desenchufo o bajo el disyuntor o me voy al sexto piso, qué sé yo. Va a No, hacer bueno, calor por ahí, nosotros tenés corte de luz, quédate tranquilo. eh, no solo estamos escribiendo, seguro que Enrique ya se los comentó y además hemos aparecido por todos lados y además creemos que ha llegado el momento más de hablar de lo que tenemos. Yo por eso dije, no, no vengo de vocero, no vengo a hablar contra lo que dicen los rivales, ni mucho menos. Terminó la fantasía dolarizadora y de motosierra, creo que terminó. Duró una semana, creo que no la cree ni, voy a llamar el núcleo duro, me parece, pero no sé si es duro. El núcleo duro del propio candidato, creo que toda esta semana buscó ver cómo se aleja de esas cosas que van de los 20 meses a 35 años. Así que yo creo que podemos estar entrando en una etapa donde efectivamente tenemos que decir lo que vinimos a hacer. No conozco en qué andan los otros dos campamentos en términos de lo que hay para poner arriba de la mesa. Una cosa, y me saco el sombrero, es un eslogan de campaña que prende y después te la tenés que aguantar, y otra cosa es trabajar con un programa de verdad. El programa de verdad tiene mucha gente trabajando atrás y tiene generalistas, pares, ahí sí soy vocero, ahí sí me considero vocero con un gran honor. No puedo llamar ni equipo, ni subordinados, ni doy órdenes a los Sewach, Santangelo, Artana, Martínez, porque todos esos son 10 titulares en cualquier equipo. Así que a mí eso me da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. La segunda cuestión es que hemos estado escribiendo capítulo por capítulo lo que creemos que es un programa integral, que Enrique lo habrá definido por ahí seguramente y tiene un capítulo macroeconómico, uno de reforma del Estado y uno de desobstrucción al sector privado, que se alinea en un ministerio que no tiene ninguna intención de superministro, pero ya hasta el cansancio expliqué que yo tengo una tarjeta de crédito acá en mi casa extendida a mis 4 hijos y mi mujer. Y soy el superministro acá, porque lo que gastan ellos me llega acá. Entonces no es que quiero interferir en cómo deben gastar ellos, pero sí de alguna manera el que termina pagando soy yo. Así que eso es lo que pasa con varias arterias que llegan al presupuesto público y que caen en el Ministerio de Economía. Lo mismo vale para industria, lo mismo vale para el campo, lo mismo vale para energía, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no somos ni políticos, ni tenemos ahí ninguna interferencia con los políticos, queremos que se respete la tabla del 2 y sabemos que el ministro de Economía no se puede enterar por los diarios decisiones que tome industria, agro, energía y demás. Quiere decir Perdón, que, Carlos, segundo el... me estás dando un pie ¿Sí? fenomenal, y más con la imagen de la tarjeta de crédito, pues vos quiero creer que en tu mujer confiás, en tus hijos confiás, en algún punto, o Y sea, bueno, pero si no les hubieras alguien cortado decía la que tarjeta. los hombres son buenos, pues si se los controla son mejor, decía alguien. En, es- Pero en ese no, no. sentido, En vos, mi mujer, te digo, en mi mujer confío enormemente en que me ama, pero no confío nada en el uso de la tarjeta. pero en ese sentido, por ejemplo, eh, no sé, ¿vos confías que Sebach, Santangelo te aman o confías que no van a gastar lo que vos le decís? No, Apunto a lo no. siguiente. ¿Vos te imaginás en un ministerio donde después cambias el orden, no importa, Artana, FIP, Santangelo, Banco Central, Sebach, a Banco ¿A Nación lo dónde? veo a Sebach. ¿A dónde? ¿Qué te parece? No, Decime no, vos. no.
Y Bueno, bueno, está viceministro, muy cerca. Enrique está muy cerca, imagínatelo muy viceministro, cerca. viceministro. Bueno, ¿Eh? ahí en quinto piso también, en la otra silla eléctrica, viceministro. Digo, ¿vos te imaginás eso tipo gabinete, necesitas ese nivel de coordinación? ¿O te imaginas un gabinete, ya sé que vos soy un poco mala, Sturzenegger Pratt Guy, si se entiende la Pero, imagen? Que de no, repente, pero bueno, no lo conozcas, no sé, desgracia, no sea tu confío, equipo. confío como mi viejo me enseñó y yo he sido así, que vale más la palabra que la firma, confío en mi conversación con la presidenta, o mejor dicho, con la candidata a presidente. Así que, y te quiero decir algo, Sí. ni me hago problema de eso, honestamente, honestamente. Porque viniendo de la colectividad armenia, primero tenés que salir y ganar. Una vez que salgas y ganes, podemos hablar de cómo se reparte todo. Hasta tanto Bueno, no pero repartamos, un ni pie yo más, soy un pie ministro, más. ni yo Conozco muy soy bien la ministro. colectividad armenia. Son flor de ¿Cómo? negociadores. ¿Qué negociarías si sos ministro? Ah, bueno, a ver si lo podemos reenganchar. Última pregunta a Carlos y ya lo vamos a dejar ir. No sé si se nos escapó. Sabe que conozco demasiado bien a la colectividad. A ver si lo podemos recuperar a Carlos. Y le repetimos la pregunta. Si no, el viceministro Quique lo va a responder. Ahí está. Ahí está. Te escapaste. No se negocia escapándose. ¿Volvimos? Volvimos. Sos armenio. Sos zapatero. Tenés que negociar Sí, al mango. ¿Qué negocias como ministro de Economía? ¿Qué entra en tu negociación como ministro de Economía? De a equipo. futuro. Sí, sos ministro. No, pero bueno, si en nuestra presentación está la reconstitución del Ministerio de Economía como existió desde siempre, con Roberto Labaña, con Domingo Cavallo. Ese fue un invento a posteriori que creo que casi fue de la administración del presidente Macri, donde seguro que las cosas iban a funcionar mal. ¿Cómo va a estar el lobby de industria que va a arreglar en industria y después se entera el ministro de Hacienda? Me pasaba a mí en el Banco Nación, negociaba cosas el ministro de Industria y el ministro de Agricultura y nos venían a pedir parte de la negociación a nosotros. Por supuesto, le echábamos fli en el Banco Nación, como corresponde. ¿Cómo energía va a tener su propio ministro? En todos lados hay plata, en todos lados hay presupuesto, en todos lados hay competitividad de la economía, en todos lados hay política macroeconómica, en todos lados hay superávit de comercio. ¿Qué invento queremos hacer ahí? No hay ningún problema. Al que acepte otra cosa, yo le doy el lugar, ¿eh? Yo en eso no tengo ningún problema, pero me falta terminar de contestarte lo que me dijiste de te sentás el primer día. Sí. Hay un capítulo macroeconómico, hay un capítulo de reforma del sector público y hay un capítulo privado. Y hay una docena de leyes que tenemos por ahí que ya están escritas y que van a ir al Congreso y se negociará. Hay una suerte de sentido común y naturalidad de comenzar a corregir los precios relativos del bodó que nos van a dejar. Todo hay que avisarlo. Entonces, si a vos te queda 500 de inflación con precios que están a 650 y precios que están a 200, para que la palabra de Carlito, Rodolfo, Enrique, Daniel tenga consistencia y crédito, además de buenos pibes, el día que lances el programa, tiene que tener la idea y el viso de que lo que acaban de lanzar es consistente y sustentable en el tiempo.
De nuevo, vos no podés lanzar inflation targeting y tenés que aumentar la luz, el gas y qué sé yo, y no está contemplado y se descuajeringa todo. Por lo tanto, muy probablemente convivamos un primer tiempo administrando precios relativos, que incluyen al salario con alguna cuestión heterodoxa, que incluye al tipo de cambio, que incluye lo tarifario, todo eso en pos de ir buscando la noche donde mientras están durmiendo se lance el programa de estabilidad. Atemporal. Esto no tiene día 90, no tiene día 100, no tiene segundo semestre. A, porque no lo sabemos. B, porque aunque lo supiésemos, no lo decimos. Bien. Entonces, cuando eso esté, viene el programa de estabilidad. Por eso, inicialmente, la tasa de inflación no va a bajar y es absolutamente incorrecto, lo he escuchado por ahí, hablar de la tasa de inflación del 2024. No existe la tasa de inflación del 2024. Porque en algún momento del 2024 lo que va a importar es la reducción drástica de la tasa de inflación. Y claro que para la estadística va a quedar una tasa de inflación que incluye los primeros meses con inercia de lo que venía y donde luego aparece otra cosa. Entonces, este es el masaje, yo diría con sentido común, con realismo, con el cual estamos trabajando. Lamentablemente, yo me doy cuenta porque he visto presentaciones y es parte del trabajo que me tocaba hacer a mí hasta hace un tiempito. ¿Sí? Hay que hablar del programa de los candidatos y yo creo que nosotros tenemos que dar lugar, y así lo habrá hecho Enrique, y lo hacemos cada vez que podemos y tenemos que profundizarlo. Lo empecé el otro día con Fantino. Nosotros tenemos que evitar cualquier sorpresa y tenemos que hacer que en el exterior y en lo local, cuando se escriba de qué dice cada uno que va a hacer, de nosotros se pueda escribir lo que vamos a hacer. Y yo me doy cuenta que cuando quieren escribir qué van a hacer los otros, nadie sabe por dónde empezar. Realmente yo tampoco. Si a mí yo estuviera citado como consultor para hablar de los programas que vienen del otro lado, no estoy capacitado para decir que viene. No estoy siendo cínico a propósito. Estoy diciendo la verdad. Ahora, cuando haces política es otra cosa, porque yo creo que sin hacer política y explicando lo que estoy explicando, el grupo de personas que veo acá en pantalla entiende perfectamente de qué estamos hablando. De repente, mientras que no haya que hacer magia, es más difícil explicar en el conurbano esto. De nuevo, si no estamos frente a una cuestión de necesidad de exorcismo, nosotros creemos que es muy entendible lo que estamos explicando, que tiene sentido común, que tiene sex appeal, que le estamos diciendo la verdad a la gente, que se agotó el si voy a decir lo que hago, no me votan, se agotó la figurita de Vita en los barrios populares y se está cayendo a pedazos la magia de que toco esto y 50.000 millones y que hago aquello. Es, de nuevo, chapó al almirante Irízar que abrió un surco. En este paso a paso por etapas, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es que la gente se pronuncie por el cambio nuevamente, 2/3. Y que lo que tiene que quedar acorralado, si no quiere incorporarse al modernismo, se queda en el 1/4 que sacó. Y luego a partir de ahí vendrá quién tiene algo para poner arriba de la mesa, el sentido común o el salto al vacío. Pero eso es en octubre, no ahora. Bien, Carlos, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros.
nada, pido un aplauso para Carlos en este momento. Gracias a ustedes y un gran abrazo a todos los amigos del IAEF. Gracias por permitirme estos minutitos y evitar perder el invicto de acompañarlo siempre. Un gusto porque, ya le digo, fue de los primeros lugares así de gran cantidad de gente donde yo empecé a ir. Así que es muy lindo y soy un agradecido eterno de todo eso. Muchas gracias, Carlos. A ustedes.